Bajo la primera luz del amanecer, los campos dorados del Edén se extienden en la distancia. Caín trabaja sin descanso. Su cuerpo musculoso brilla con sudor bajo el sol naciente. Cada movimiento es un testimonio de su lucha, su frustración grabada profundamente en sus rasgos. La tierra resiste sus esfuerzos, reflejando el resentimiento que hierve en su corazón. El peso de su trabajo lo agobia, alimentando el fuego de su agitación interior. Cuando el alba rompe sobre el jardín del Edén, aparece Abel, su naturaleza gentil, reflejando la tranquilidad de los pastos. Camina entre su rebaño. Cada paso suyo muestra un profundo vínculo con la tierra. Las ovejas pastan pacíficamente a su alrededor. Su suave balido llena el aire. Una sonrisa serena roza los labios de Abel mientras vigila su rebaño, contento con su sencilla vida. La luz de la mañana baña la escena, resaltando la armonía entre Abel y la naturaleza. Caín examina sus campos, un paisaje de cultivos marchitos bajo el sol implacable. Cada espiga de trigo reseca susurra sobre cosechas estériles y promesas incumplidas. Una profunda sensación de injusticia se instala en Caín, tan tangible como el polvo bajo sus pies. Su mirada se endurece, reflejando un corazón agobiado por preguntas sin respuesta y un resentimiento latente. En el corazón de su hogar, Abel inspecciona su rebaño, su generosidad brillando. Con ojo perspicaz, Abel selecciona cuidadosamente los corderos más finos y saludables de su rebaño. Cada cordero elegido refleja su profunda devoción, un testimonio de su espíritu generoso. Los corderos rollizos y saludables representan un símbolo de la ofrenda sincera de Abel. La generosidad de Abel irradia, llenando su hogar de una sensación de profunda devoción. En el altar de sacrificios, el día proyecta una luz implacable sobre un momento de ofrenda renuente. Caín presenta su ofrenda con el corazón lleno de dudas. Del sacrificio de Caín, un humo oscuro se arrastra por el suelo, su densidad una manifestación visible de inquietud. El humo se retuerce, una encarnación física del espíritu atormentado de Caín. El humo denso envenena el aire, una presencia asfixiante que refleja la agitación interna de Caín. El altar permanece desfigurado por la oscura ofrenda, un testimonio silencioso de una devoción defectuosa. Bajo el vasto cielo, Abel ofrece apasionadamente sus corderos en el altar de sacrificios. Las llamas se alzan, transformando el sacrificio de Abel en una columna de humo que se eleva hacia el cielo. El humo, una espiral perfecta, asciende, llevando la devoción de Abel a los cielos. Abel observa ascender su ofrenda, con el rostro radiante de esperanza devota. Una visión radiante de Abel, bañado en luz etérea, se desarrolla. El paisaje onírico cambia. Visiones fracturadas de violencia en escalada comienzan a surgir. Imágenes del favor bendito de Abel se yuxtaponen con la creciente envidia de Caín. La ira de Caín aumenta. Una tempestad de furia se acumula dentro. Bajo la vasta extensión del cielo de la tarde, una invitación silenciosa flota en el aire mientras Caín señala hacia el horizonte, iniciando una caminata con Abel. Abel, con expresión cautelosa, sigue a Caín, cada paso medido con una atención tácita. Los hermanos caminan lentamente por los campos. El peso de su tensa relación es evidente en cada uno de sus movimientos. Los ojos de Caín se mueven rápidamente, su rostro ensombrecido por un conflicto interno, mientras guía a Abel más adentro de los campos. Abel camina con la cabeza gacha, con el ceño fruncido en silenciosa contemplación. La distancia entre ellos aumenta. El silencio entre Caín y Abel se extiende, roto solo por el susurro del viento a través de la hierba alta, simbolizando el abismo entre ellos. Bajo el extenso sicómoro, el sol de la tarde proyecta largas sombras, mientras Caín y Abel están cara a cara. La tensión se intensifica, sus voces se alzan a medida que los desacuerdos latentes afloran. La resentida ira de Caín estalla, sus palabras afiladas y penetrantes, cortando la tranquila tarde. La expresión de Abel se endurece, el peso de la amargura de Caín se instala pesadamente entre ellos. El aire vibra con acusaciones tácitas, su hermandad tensa hasta el punto de ruptura. Bajo la silenciosa mirada del sicómoro, su conflicto se intensifica, dejando una huella imborrable en su vínculo. Bajo el antiguo sicómoro, una tormenta de furia desciende sobre Abel. Caín, consumido por la rabia, levanta una piedra afilada por encima de su cabeza. La piedra cae, un acto brutal de fratricidio. Abel se desploma. La vida se escapa de sus ojos al caer al suelo. La tierra tiembla, siendo testigo de lo impensable. La primera sangre mancha el suelo, un presagio oscuro para la humanidad.
En medio de las consecuencias, Caín está ensangrentado, con la mirada fija en la forma inmóvil de Abel. El eco de la violencia pesa en el aire, un sombrío testimonio de la transgresión de Caín. El silencio desciende, amplificando el peso del devastador acto de Caín. El sol de la tarde proyecta largas sombras, pintando un retrato de desolación en la escena del crimen. En el abismo de su mente, Caín está atormentado por el espectro de su crimen. Un cuadro escalofriante de la forma sin vida de su hermano. El aire crepita con juicio divino mientras la mirada omnipresente de Dios atraviesa la atormentada conciencia de Caín. Visiones del asesinato se repiten implacablemente. Cada momento agonizante se graba más profundamente en el alma de Caín. Está atrapado, prisionero de su propia culpa, sin escapatoria de los ecos inquietantes de su transgresión. El peso de la omnipresencia divina lo aplasta, un recordatorio asfixiante de las consecuencias implacables de sus acciones. Caín se retuerce en las garras del remordimiento, una figura solitaria consumida por la ineludible realidad de su eterna condena. En la radiante extensión del Edén, Dios se erige como un faro de luz divina. Caín se mueve nerviosamente bajo la intensa mirada de Dios. Sus ojos traicionan una agitación interna. Dios voice echoes through Eden. ¿Dónde está Abel, tu hermano? El silencio pesa mientras la evasión de Caín intensifica la tensión de la escena. La luz de Dios parece atenuarse ligeramente, proyectando largas sombras que insinúan las consecuencias de las acciones de Caín. En los campos de Edén, la ira de Dios desciende sobre Caín, desterrándolo con una maldición. Caín está solo, con la cabeza inclinada por la desesperación mientras el peso de su castigo eterno lo aplasta. Los campos vibrantes que rodean a Caín se marchitan y se vuelven estériles. La tierra lo rechaza. Caín comienza sus solitarios vagabundeos. La tierra tracela ahora un testimonio de su eterno exilio. Caín, marcado con la señal del exilio, comienza su viaje solitario lejos del Edén. El viento susurra su nombre con desprecio, un recordatorio constante de su condena eterna. Cada paso que da es un paso más hacia un futuro desolado, separado para siempre de la gracia. El sol golpea sus hombros, un juicio severo que refleja el que hay en su corazón. Edén se encoge detrás de él, un paraíso perdido, mientras Caín camina, un paria eterno. Años grabados en su rostro, Caín deambula sin rumbo por el desierto desolado, una figura solitaria contra una extensión infinita. Cada paso es un eco pesado de su carga eterna, el peso del pecado arrastrando sus talones. El sol cae implacablemente, reflejando el tormento incesante dentro de su alma. La esperanza, un recuerdo distante, no ofrece consuelo en este yermo desolado de su propia creación. Un anciano está atrapado en una penitencia eterna. El desierto se extiende para siempre, un espejo implacable de su desolación interior.